hoy es el día de las niñas en las TIC y es un día que no es casualidad que estamos todos sentados acá para hablar de esto. Entonces, me parece que es un día buenísimo. Agradecemos a la vicepresidenta que nos acompañe, que como decíamos recién, no le sobra el tiempo, así que muchas gracias por estar acá. Y vamos a iniciar entonces, primero con unas palabras de la gerenta general de Ceibal, Fiorella Jaim, y de la autora del estudio, que se llama Estudio de Equidad de Género en el Ecosistema STEM de Ceibal, Virginia Robano, que va a ir a continuación de Fiorella. Fiorella, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar hoy con todos ustedes, darles la bienvenida a este evento. Muchas gracias, vicepresidenta, por estar con nosotros y todas las autoridades también que nos acompañan. Bueno, Ceibal es un centro de innovación con tecnologías digitales al servicio de las políticas educativas y como tal, uno de sus grandes misiones y objetivos es poder contribuir con información sobre las distintas iniciativas que llevamos adelante, en particular todas las que tienen que ver con integración de tecnología en la educación y en particular cómo esa integración de tecnología se realiza en forma equitativa. Nuestro presidente muchas veces habla de llevar el futuro en forma equitativa a todas las comunidades educativas y eso implica, bueno, a todos los niños, a todas las niñas, darles esas oportunidades por igual. Ceibal tiene varias áreas en las que trabaja, quizás las áreas de llevar la tecnología en forma de laptop o tablets es de las más conocidas, pero nosotros tenemos también áreas de desarrollo profesional docente, de trabajo en ciudadanía digital, distintos programas y plataformas que se llevan adelante con esta tecnología que ponemos a disposición y es muy importante tener conciencia de que el enfoque STEM o STEAM está presente en todos esos programas, en esa tecnología que ponemos a disposición y que es muy importante medir no solamente el acceso a esos equipos, a esos programas, sino también el aprovechamiento que hacen las niñas de todos esos recursos que tienen disponibles. En ese sentido, para nosotros fue muy importante tener un área específica que se dedicara a medir lo que hacemos, a poder darnos información para tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en evidencia empírica de lo que sucede, para poder mejorar nuestros programas y para poder, en definitiva, lograr que más niñas aprovechen esta área que tiene tanto potencial para el desarrollo del país. Quiero, agradecer especialmente a Virginia e Irene que van a estar acá participando, pero también a todo el equipo, de muchos de los integrantes del equipo que están acá presentes, porque esto fue un trabajo de muchas personas para poder realizarlo. Y capaz que como una reflexión, como un ejemplo, contarles de esto, de la información que se genera, contarles de las placas programables, las microbit. Ese fue un caso en donde nosotros poníamos a disposición tecnología, pero los que más pedían para tener esas placas eran varones. Y bueno, el poder medir eso que estaba sucediendo nos permitió tomar acciones y lograr que el año pasado ya no hubiera prácticamente brecha. Y este año empezamos ya la semana pasada y estuvimos monitoreando y venimos súper parejo en todos los grados con lo que es la solicitud de placas programables. Eso realmente es como un ejemplo muy sencillo de ver cómo estar mirando lo que sucede y estar tomando acciones y estar midiendo los efectos de esas acciones nos permite, por lo menos ir generando esos cambios y ir cerrando esas brechas que detectamos. Capaz que como reflexión final en este día que conmemoramos un poco para también reunirnos con ustedes, tratar de pensar en estas acciones. Hoy queremos compartir esta metodología porque pensamos que también puede ser útil para otras instituciones que están trabajando en lo mismo, entonces pensamos que puede ser un aporte que generamos en ese sentido. Como ingeniera, y ahora estábamos hablando un poco al principio en esa experiencia de este mundo, donde todavía faltan tantas niñas, tenemos un mandato que cumplir desde Ceibal, por supuesto, pero no solo nosotros, o sea, esto es un trabajo en conjunto, para tratar de que más niñas puedan realmente optar. Después, si quieren realizar otra carrera, podrán hacerlo, por supuesto, pero que se lo planteen como una opción, que no lo descarten ya de plano y que podamos tener equipos más diversos trabajando por el desarrollo del país en estas áreas que son, además, ya no diría que del futuro, son ya
de mucho potencial hoy en día. Así que bueno, realmente es una gran alegría estar acá, estar en esta presentación. Ahora Virginia les va a contar un poquito más en detalle los aspectos de la metodología y después vamos a tener un gran panel para comentar distintos aspectos. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bastante contenta, al principio éramos todas mujeres, bastante contenta de que también aparecieron algunos varones porque este es un tema de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella. Y bueno, ahora es el turno de Virginia. Virginia es economista, es investigadora y es autora de este trabajo y de la metodología, y es un poco lo que va a compartir por esto que decíamos, ¿no? Está bueno que alguien lo tome también. Gracias, Ana Laura. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Ya hiciste la presentación, justamente una alegría estar acá, además precisamente en el Día de las Niñas en las TIC, presentando este trabajo. Y lo primero que quiero decir es que tengo el honor de estar acá hablando y haciendo la presentación, pero esto es el resultado de un trabajo en equipo donde todas las áreas, desde Ceibal, desde educación, la gerencia de datos, comunicaciones, buscamos la manera de encontrar cuál era la mejor manera de medir estas brechas, dónde medirlas y cómo comunicar también, y de qué manera comunicar y visibilizar, porque la idea es que las personas que toman decisiones tengan información clara, relevante y en tiempo. Entonces, que esto también sea algo fácil para eso, ¿sí? Entonces, en esta presentación, que espero que sea de no más de 10 minutos, lo que queremos es contarles 3 cosas, ¿sí?, que estamos haciendo. Primero es esto de por qué elegimos usar el indicador de brecha de género para analizar el ecosistema STEM. Lo segundo es compartir este marco teórico que hicimos basado en las mejores prácticas internacionales, pero qué es lo que sucede en general, las mejores prácticas, ONU Mujeres, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el EIGE, el Instituto Europeo por la Equidad de Género, la OECD, se fijan en la población adulta. Entonces tuvimos que adaptar esta metodología para el caso de nuestra población objetivo, que es la infancia. La infancia de Uruguay, no nos tenemos que olvidar que Ceibal cubre el 87% de todos los niños de Uruguay, ¿sí? Y esto ya es de entrada, acá ya voy con el primer resultado para compartir, que es que algo que tomamos como muy normal, que en cada casa haya una computadora, y cuando vino la pandemia pasamos a la virtualidad sin nada. Los datos globales dicen que hay una brecha de acceso del 63%. Entonces, para nosotros es normal que cada persona tenga una computadora en su casa, pero no es normal. Es una alegría, que posibilite estas cosas. Entonces, vamos a compartir el marco teórico porque también creemos que es extrapolable a muchas otras instituciones que están acá de una manera fácil de medir y algunos pequeños resultados, nada más que como símbolo, porque después eso lo va a estar conversando el panel de hacia dónde vamos y cómo es que sirve para tomar decisiones. Entonces, primero, ¿por qué es importante que hagamos esto? Porque esta brecha, miren hacia dónde está yendo la brecha de género acá. Esto no la veo Elisa, pero una de las conferencias de mujeres en ciencia de datos, Elisa juntó este dato, que en el año 1983, las personas que ingresaban a ingeniería en computación estaban más o menos repartidos, 48% mujeres, ¿sí? 52 varones, ¿no? Más o menos las mujeres somos la mitad de la población, entraba mitad y mitad en ingeniería de la computación. Y para datos del 2018, que son datos de la ANEP, ¿sí?, nada más que el 23% entra. O sea, antes entraban 1 de cada 2 personas que entraban a ciencias de la computación en la FIN eran mujeres, y ahora es 1 de cada 4. ¿Sí? Entonces, ahí esta fue la pregunta que nos interpeló. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde Ceibal? ¿Estamos aumentando las brechas? ¿Las estamos disminuyendo? ¿Las estamos manteniendo? Y porque acá, como dice la presentación, no hacer nada es hacer algo. No hacer nada preserva el status quo. Y esto quiere decir que ni nuestras hijas, ni nuestras nietas, ni nuestras bisnietas, ni nuestras tataranietas van a ver la equidad de género, ¿sí? Hay datos del web que dicen que faltan más de 150 años para que se cierre la brecha, ¿sí? Entonces, bueno, a raíz de eso fue que empezamos a medir. ¿Y qué era lo que queríamos? Un indicador que justamente a las personas que toman decisiones, Fiorella, Irene, Leandro, de Ceibal, pero también para otras instituciones que tenga, esto que sea ahí, una relación directa con el objetivo a medir. Lo que queremos es disminuir la brecha, ¿sí? Entonces, ¿sí?, esto fue una construcción participativa. Bueno, a ver, ¿de qué manera podemos justamente identificar algo, ¿sí?, que tenga, como dice ahí, claridad conceptual? O sea, que después nuestras acciones vayan justamente a la disminución de esta brecha. Bueno, entonces, elegimos este indicador, y también esto es muy importante, de producción periódica, ¿sí?, que acá lo que estamos sacando es una foto, pero también lo medimos a lo largo del tiempo para que sea comparable consigo mismo, para ver cómo viene la trayectoria. Y es un indicador que es comparable
es un indicador, o sea, no es un dato estadístico. Entonces es comparable con otras dimensiones y con otras áreas, ¿sí? Y que va sujeto a revisión continua. Esto es una herramienta viva. Entonces, el indicador de brecha de género que elegimos, lo que mide es proporciones. Cuenta varones, cuenta niñas y calcula la diferencia sobre el total, ¿sí? Es un indicador simple, o sea, fácilmente interpretable también. Y acá vienen 3 herramientas que queremos mostrar, que están en el libro, y esto es un ejemplo. Esto son los indicadores a partir del 18 al 25, para mostrar varias cosas que hicimos acá. Hicimos un tablero de brechas, entonces clasificadas en el ecosistema de Ceibal. Entonces acá estamos mostrando, por ejemplo, para que rápidamente se pueda ver, esto es, por ejemplo, la entrega de dispositivos a primaria, brecha de género, no hay para ninguno de los años. Acá solamente estamos mostrando este pantallazo que es, en amarillo, es que la brecha es o no existe o es favorable a las niñas. Y en verde, cuando hay una brecha de género, favorable a los varones, ¿sí? Entonces, es como una sábana, porque ¿qué pasa? Ceibal es mucho más que la entrega de dispositivos, como decía la ingeniera Jaime. Tenemos herramientas digitales, tenemos 12, acá analizamos 26 dimensiones, 26 áreas de trabajo, 2 dispositivos, que son las ceibalitas y las placas microbit. Analizamos 15 herramientas digitales, 12 programas de Ceibal, y en cada uno de esos que hicimos medimos el indicador de brecha de género, ¿sí? Entonces, esto además es muy importante porque es una sábana con 171 datos, ¿sí? Porque son 29 indicadores a lo largo del tiempo desde donde los estamos midiendo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? También, no lo podemos resumir en un solo indicador, que es lo que en general todas las personas que toman decisiones quieren. Porque resumirlo en uno solo sería decir que puedo cambiar la entrega de una ceibalita por la participación en la Olimpiada, por ejemplo. Y no hay sustituibilidad. Y esto de acceso a recursos, hay una jerarquía dentro de esos indicadores, y eso también es lo que hemos querido mostrar. Entonces, es un tablero, pero que está hecho en R, que es una herramienta de acceso, de código abierto, es la misma que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, ¿sí? Se la puede aplicar cualquier institución, el código es replicable, y ya al construirlo automáticamente va calculando que con el color va indicando si hay brechas, si la brecha es favorable a los varones o no hay brecha, ¿sí? La segunda herramienta de visualización que hicimos fue también esto, para facilitar este análisis de trayectorias, es construir, que también es en R Shiny, ¿sí? Cómo visualizamos nuestro ecosistema. Tenemos dispositivos, herramientas digitales y programas. Acá estamos mostrando nada más que los dispositivos. Bueno, como los laptops y las tablets se entregan a toda la población uruguaya, no hay brechas de género. Sí, nunca ha habido, mostramos pocos años, pero desde el 2007 no ha habido brecha de género en el acceso. Y en las placas microbit, era lo que contaba la ingeniera Jaime recién, hemos observado una disminución que no ha sido automática, ¿sí? Esto es en base a una estrategia activa de hacer que las chicas, las niñas, pidan placas microbit, ¿sí? De tratar de que sea atractivo para ellas utilizar esas placas programables también en temas que interesan a las mujeres, ¿sí? Que la ciencia no tiene género, ¿sí? Y entonces el tablero, las visualizaciones, y la tercera herramienta es este marco teórico que adaptamos para el caso de Ceibal, que en este sentido, que es lo que decía, esto no es población adulta, acá hay niñas, ¿no? Desde educación primaria, educación media. Entonces, bueno, y jerarquizamos, porque no les podemos dar a Fiorella 171 indicadores y le vamos, manejate, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ¿qué es lo primero? Porque podemos, para hablar de disminuir estas brechas, es el acceso a los recursos y a las oportunidades STEM, ya sean esos dispositivos, también los programas, ¿sí? Y entonces, primero tenés que tener la laptop para poder trabajar en ella, y a partir de ahí construimos con programas y herramientas digitales. Entonces, ahí dice enseñanza y aprendizaje STEM, porque hemos hecho específicamente, hemos trabajado, por ejemplo, tenemos un área de pensamiento computacional, donde trabajamos de la manera en que se ejerce la docencia remota, porque los varones tienden a hablar, me parece que esto lo dijo el presidente Folgar en una entrevista ya, sin levantar la mano, y las niñas quedan, a la tercera vez que las nenas quedan acá, ya no levantan más la mano. Entonces, bueno, que la docencia también tenga ese rol que sea de participación equitativa de las personas. Entonces, estas son las instancias de enseñanza y también instancias de aprendizaje, porque tenemos un programa que se llama HTHT, que es High Tech, High Touch, que es cómo combina la tecnología con la docencia y que permite que cada persona pueda ir aprendiendo a su propio ritmo, ya sea más lento o más rápido, con un aprendizaje personalizado. Entonces, lo primero que necesitamos es el acceso a recursos. También trabajamos activamente sobre estas pautas de enseñanza y de aprendizaje y buscamos en cada uno de los 15 programas, ¿sí? 12 interfaces con contenido educativo, que tenemos muchos más, estas son las que analizamos acá, las 29 que analizamos, buscamos activamente que las niñas tomen
roles de responsabilidad y toma de decisión, ¿sí? Que no sean las que llevan la agenda porque tienen linda letra, ¿sí? O las que hacen la cartelería, sino que participen en la parte de programación y de robótica. Y eso a su vez, y por eso va la flechita que vuelve, tiene una injerencia intertemporal, porque también es modelo de rol para más niñas. Entonces ya se sientan representadas y esperamos que más niñas, es esto que decía Fiorella, puedan elegir y que de repente les guste. No es que queramos que todas vengan a STEM, que elijan lo que quieran, pero que no haya barreras para eso exactamente que dan propósito. Entonces, lo que hicimos, esto voy a ir rápidamente, vinculamos justamente la metodología, ¿sí? Que es lo que está ahí en los redondelitos, con los 2 dispositivos que analizamos, los 15 programas y las 17 herramientas digitales, y decimos, bueno, ¿dónde es que van actuando? Porque eso es lo que permite la toma informada de decisiones, ¿sí? Y bueno, y acá entonces, para finalizar, 2 cosas. ¿Qué es lo que hemos mostrado? ¿Por qué estamos acá? Aparte de compartir estos logros increíbles que tiene Ceibal, para poder inspirar a más organizaciones a que miden, a que puedan tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Porque sin datos solo somos otra persona con una opinión, ¿sí? Entonces, pero no cualquier dato, los datos necesitan contexto. Entonces, esto lo que ha dado es un marco teórico, ¿sí? Y bueno, y acá esto siempre me conmueve cuando me toca compartir esta parte, que es, Uruguay participa en una competencia internacional de habilidades digitales, que es organizada por Lituania y se llama el Desafío Bebras. Bebras quiere decir castor en lituano, ¿sí? Bueno, entonces cada país elige su mascotita, ¿sí? ¿Saben cuántas mascotitas nenas hay en los 50 países que intervienen? Una, la de Uruguay, que es esta que toma mate. Hasta en eso Ceibal es pionero, ¿eh? Y bueno, y no solamente eso, sino que además tenemos acá las pruebas de los resultados de Bebras por género para Uruguay, y observan que la brecha de género en amarillo es favorable a las niñas. Las niñas han tenido mejores rendimientos en estas pruebas, ¿sí? Bueno, y entonces acá para cerrar, queremos compartir esta frase, ¿sí? Mejorando el presente, el futuro mejora. Yo quiero agregar un comentario nomás. Soy madre de 2 hijas mujeres y ya saben que pueden elegir lo que quieran hacer. Tienen muchas ingenierías para elegir. Bueno, sí, con las reglas. Bueno, en primer lugar los voy a presentar, porque no todos los que están acá tienen por qué saber quiénes están presentes. En primer lugar, Leandro Folger, presidente de Ceibal. Probablemente sí, la mayoría supiera, pero igual vamos a presentarte. Lorena Lamas, que es la que está más lejos de mí, es especialista de finanzas sostenibles y empoderamiento económico en mujeres. Después nos acompaña Guillermo Anjó, espero haber dicho bien el apellido, especialista senior a cargo del programa de política de ciencia y tecnología de UNESCO para América Latina y el Caribe. Y por último, Irene González, gerenta de datos y ciencias comportamentales de Ceibal. Bienvenidos los 4. Y la idea es un poco esto, ¿no? Presentarlo, el estudio conversando y pensando hacia adelante también. ¿Qué hacemos con estos datos? Que al final los datos también son para eso, como decía muy bien nuestras invitadas anteriores. Primera pregunta para Leandro, porque es el dueño de casa, aunque no de esta, pero... No de esta. Muchas gracias. ¿Cuál fue la intención de Ceibal para desarrollar este estudio? Bueno, primero y principal, aprovechar la oportunidad para valorar el trabajo de la doctora Robano, sin duda, el trabajo de toda la gerencia de datos, de la gerencia general, en este sentido, como tomador de decisión, tener dispositivos de información de esta calidad y tener indicadores de esta calidad es de suma importancia. Una de las cosas, para ir a la pregunta concreta, que identificamos en Ceibal era que estaba la voluntad en todos los equipos de hacer cosas, de hacer algo, de tomar acciones en todos los programas, pero que el tipo de información de la que disponíamos no nos permitía ser intencionales al respecto y exactos al respecto. Entonces, necesitábamos un instrumento que superara esa primera etapa en la que, bueno, estaba la certeza de que se quería hacer algo, veíamos el efecto de que, bueno, no se estaba llegando de
de manera equitativa, por ejemplo, en el acceso, pero no entendíamos ni el por qué ni el cómo. Esto cuando explicaban lo de la Olimpiada de Robótica, bueno, primero se empezaron a notar más varones que mujeres, entonces los equipos eran más de varones. Pusimos la regla de que fueran 50 y 50. Bueno, perfecto. Teníamos 2 niñas, 2 varones en cada equipo, pero los varones armaban el robot y las niñas hacían las carteleras. Entonces nos tuvimos que meter un paso más en qué era lo que estaba pasando adentro, qué era cuánto tiempo estaban destinando cada uno a cada tarea. Y lo otro es a poder ser declarativos acerca de por qué es importante traer la mirada del otro en una tarea que es social y que es colectiva, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros estamos queriendo cumplir este desafío socialmente y nuestra sociedad está compuesta de 50% mujeres y 50% hombres, definitivamente necesitamos el input de las mujeres en esto que no está aconteciendo. Y hoy discutíamos en la previa, creo que nos está pasando en algunas otras áreas de la sociedad lo inverso, ¿no? Vamos a empezar a necesitar el input de los varones en algunas áreas que se están poblando solamente de mujeres y donde también vamos a necesitar esa complementariedad. Así que el poder tener un instrumento que efectivamente facilitara a los equipos de la organización, que no fuera solamente el liderazgo, hubiera un convencimiento interno de que todos teníamos que hacer algo por eso, pero que la información que teníamos disponible no nos lo permitía hacer bien, eso fue clave para poder tomar la decisión de hacer este trabajo y de tratar de contagiarlo a cuantas más organizaciones podamos. Lorena, no sé si hay. ¿Cuál dirías que es la situación de las niñas en STEM en el mundo? Y en ese contexto, ¿cómo está Uruguay? ¿Estamos en la mitad de la tabla? ¿Cómo estamos? En términos futbolísticos sí siempre nos gusta decir que estamos a mitad de tabla, pero depende mucho de la dimensión que miremos cuando hacemos este análisis de en qué situación estamos las mujeres y las niñas, en qué situación estamos en términos de acceso, en qué situación estamos en términos educativos o de inserción en el mercado laboral, de nuestra trayectoria en el mercado laboral, si accedemos a esos espacios de decisión posteriormente, y cómo es nuestra experiencia cuando pensamos en la participación en línea. Todo eso varía, entonces es importante ver cada una de esas dimensiones. Lo cierto es en que en todas existe una brecha que deja a las mujeres en una situación de subrepresentación en cada una de esas dimensiones que yo les mencionaba, en lo que hoy desde ONU Mujeres muchas veces colocamos como la brecha digital, para intentar sintetizar de alguna manera todas estas dimensiones. Lo que nos parece fundamental es poner el foco de que esta brecha digital o este espacio no se transforme en un nuevo nudo estructural de la desigualdad. Y por eso poner el foco allí y por eso también levantar la cuestión de en los espacios en los que no estamos y en los espacios en los que estamos sobre representadas, cómo eso dialoga también con la valorización de esos espacios en términos sociales y también en términos económicos. El área de las TICs y de STEM en particular tiene un potencial muy fuerte para avanzar el desarrollo sostenible, para mejorar las condiciones de vida, el bienestar, pero también nos dan acceso a un mercado de trabajo que no tiene desocupación, que es muy dinámico y divertido, como he escuchado decir muchas veces a Fiorella, pero que además, que en proporción tiene salarios que son 2/3 superiores al resto del mercado. Entonces, por esas cuestiones es que nos parece primero importante poner el foco allí. Desde ONU Mujeres este año, tanto en la comisión que mira la condición jurídica y social de la mujer a nivel mundial, como en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el 8M, pusimos este tema de las tecnologías y de la innovación en el centro de la agenda como vehiculizadores de la igualdad de género y del empoderamiento económico de las mujeres. Yo en esta época digital igual me vine con mi cuadernito y ya anoté un montón de cosas que fueron diciendo Virginia y Fiorella, pero además traje un montón de datos que nos brinda UNESCO en términos globales, por ejemplo, de que las matrículas de mujeres en carreras de STEM no superan el 40% en términos mundiales y específicamente en temas de TIC no superan el 20%. En Uruguay, específicamente, que era lo que me preguntabas en el área de TIC, estamos en el 18% de participación. Nos queda un largo camino, pero si nos comparamos con nuestra propia región, Brasil tiene el 15%. Entonces, también algunas cosas sí para celebrar. En términos de conectividad y de acceso, por supuesto, Uruguay se destaca a nivel mundial por la conectividad y también específicamente desde el inicio
del plan Ceibal con la Ceibalita, con el dispositivo emblema, pero luego a lo largo del tiempo también y específicamente en la pandemia. Fuimos referencia de cómo nuestras niñas, nuestros niños tenían la posibilidad de continuar sus trayectorias educativas por ya haber sido avanzada y tener una política pública que se mantuvo a lo largo del tiempo. No obstante eso, siempre está bueno destacar lo positivo y enorgullecernos de eso, pero también puntualizar que Uruguay tiene algunas características específicas que traen otros desafíos, como por ejemplo nuestras características etarias de nuestra población, que hace que muchas de las personas necesiten lo que llamamos reconvertirse para mantenerse en ese mercado de trabajo, porque cuando nos formamos muchas de las cuestiones de las que estamos hablando ahora ni siquiera existían. Otras vinculadas también con las condiciones socioeconómicas, quienes tienen o no acceso. Y ahí también Ceibal tiene un papel súper relevante en, por ejemplo, que muchas veces son los hogares de los quintiles más bajos, el único dispositivo que nos permite acceder y que nos permitió durante la pandemia acceder a información, saber cómo nos teníamos que comportar, dónde estaban los centros de vacunación, fue la propia Ceibalita. Entonces, eso también súper importante. Y por último, también las cuestiones de la territorialidad, cómo la ruralidad, por ejemplo, impacta en estas cosas y cómo podemos verlo como una posibilidad también de conectar, y decir, bueno, cómo acercarnos y traer otras herramientas. Una cuestión que es fundamental también son los sesgos, cómo operan esos sesgos en el mundo digital y cómo, por ejemplo, cuando miramos las cuestiones de algoritmos, hay un montón de estudios, hay uno de Stanford específicamente que mira 133 sistemas de inteligencia artificial que muestra que 42% de estos algoritmos tienen comportamientos sesgados en términos de género y que además 26% de ellos tienen comportamientos sesgados, además de en términos de género, en términos raciales. Entonces, ¿cómo entender que muchas veces estas cuestiones digitales también pueden reproducir algunas de las desigualdades que enfrentamos en el mundo social? Es importante ponerlo sobre la mesa en estos datos para poder actuar sobre ellos. Entonces, sobre Uruguay y en relación al mundo, yo diría que tenemos muchas cuestiones que venimos muy bien y algunos desafíos específicos. Otros también se relacionan con cuestiones sociales de la sobrecarga que las mujeres tenemos en el trabajo no remunerado, en las actividades de cuidado, que también nos hacen que dediquemos menos tiempo a formarnos en estas cuestiones y que cuando estamos en línea también suframos temas vinculados con violencia, que sabemos que muchas personas, por ejemplo, las que están en la actividad política, lo sufren, y si no estamos en las mismas condiciones dentro de esos espacios, tampoco vamos a tener la posibilidad de desarrollar las habilidades necesarias para utilizar de la mejor manera estas tecnologías. Entonces creo que estas son cuestiones que está bueno poner sobre la mesa y considerar a la hora de traer estos datos y que puedan generar política pública. Y siempre que miramos en esos promedios también una vueltita más y decir que las medias siempre esconden especificidades. Entonces, de las mujeres que sí estamos conectadas, que sí participamos en estas áreas, ¿qué condición socioeconómica tenemos? ¿Cuál es nuestra raza? ¿Cuál es nuestra etnia? ¿Somos rurales? ¿Somos urbanas? ¿Tenemos alguna condición de discapacidad? Pensar en esas cosas que a veces los promedios se esconden, me parece que para Uruguay, que viene en avanzada en muchas cuestiones, puede ser otro tema importante, y desde ONU Mujeres nos gusta también colocar a todas las mujeres en esa diversidad y entender cómo estas cuestiones nos impactan de diferente manera. Creo que por ahí. Un montón de cosas, un montón de datos. Me quedé pensando en un montón de cosas. Pero preguntarte, Guillermo, ¿en qué aspectos pensás que los resultados de un estudio como este, de estas características, ayudan a alcanzar el ODS 5, que tiene relación con estos temas? Bien, permítanme leer, pues me parece importante leer el 5B, que además era el específico que me habían dicho. Los ODS, sabrán, conforman una agenda, la Agenda 2030, donde su consigna es no dejar a nadie atrás, y esto es parte de los trabajos para no dejar a nadie atrás. Y lo que dice es mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y la comunicación, para promover el empoderamiento de las mujeres. Es el más específico a esto que estamos discutiendo hoy. Y me quedé pensando bastante, porque hay, dice, para promover el empoderamiento de las mujeres, que hay muchas maneras de promover ese empoderamiento. Uno es darles el acceso y la formación, que es parte de lo que estamos viendo. Pero otro es también el mensaje, porque
Porque y también creo que el mensaje está representado bastante en esta sala. Las dimensiones de este conflicto, de este desafío, de este problema de la inequidad de género. UNESCO ha hecho un trabajo también en el sentido de STEM y género, y cómo avanzar en esto, y hemos identificado 7 dimensiones. Voy a resumirlo en 3 para que se comprenda más rápidamente. Pero básicamente es el ámbito sociocultural, el ámbito de la educación y la formación, y el ámbito de la salida después laboral y el trabajo. Y esto para reforzar que no es un problema unidimensional, es un problema multidimensional, un problema que uno debe abarcar desde diferentes lugares, y por eso quería hacer referencia, salvo los obligados, hay 3 hombres en la sala nada más. Y ahí hay un problema de un aspecto cultural social, digo, hay una dimensión que tiene que ver con que la sociedad debe comprender y cambiar los valores, los incentivos que hacen que esa elección, por más que yo le haya abierto el menú quizás está abierta a la oferta y yo puedo permitir que las chicas accedan y no hay ningún problema en el acceso, pero hay un problema cultural que está incidiendo en que esas chicas no decidan acceder por más que yo les haya abierto el acceso. Y luego les abrí la oportunidad, les abrí la puerta a que además puedan decidir y efectivamente quieran decidir porque no tienen un sesgo de decisión cultural, pero cuando van a trabajar se encuentran con que hay un montón de obstáculos y barreras y por lo tanto terminan trabajando, entramos en la reunión, ¿quién sirve el café? ¿Quién va? Y son todos ingenieros o son todos de la misma formación y sin embargo no hay un mismo trato o volvemos a la cuestión cultural de las cargas en la casa y otras cuestiones. Entonces es un problema que hay que abordar socialmente, de muchas dimensiones y muchos aspectos. Dicho todo esto, quería hacer un comentario sobre la publicación, que no siempre lo hago, pero que leí completamente antes de venir. Y que creo que quiero rescatar que la publicación tiene muchas virtudes más allá del tablero de control y los indicadores. Yo quiero rescatar que el tablero de control es sumamente útil y muy importante, pero ya el tablero de control, como mencionaban, es una herramienta no solo útil por sí, sino que es una herramienta para la toma de decisiones. Y creo que rescatar y resaltar esta idea de tener una herramienta para la toma de decisión basada en información no es menor. Lo estamos aplicando en esta área, ojalá se pudiera aplicar en todas las áreas. Que además tiene un proceso didáctico, están muy bien explicados no es solamente el tablero y los datos, sino que además hay una explicación de lo que va pasando, pero sobre todo además, y en mi caso lo admito, es un gran folleto de explicar todo lo que hace Ceibal. Porque analiza los programas de Ceibal, entonces no es solo la Ceibalita, como se dice, o lo que uno imagina, sino todas las diferentes programas y áreas que hay, y que permite evaluar también y entender la dimensión, ya que estamos hablando de las dimensiones, de todo lo que abarca Ceibal para poder contribuir, aunque sea, no le podemos pedir a Ceibal todo, pero sí en lo que está haciendo y se está haciendo bien, para poder dimensionar esas cuestiones. Y mi último comentario, que creo que fue un poco algo de lo que hablábamos antes y recién mencionaban, brecha de género. No es que queremos reemplazar una brecha por otra brecha. Queremos alcanzar la equidad. No tenemos que perder esto de referencia, porque así como tenemos brecha en las ingenierías, estamos observando brechas en salud, donde ahora son mayoría mujeres. Y esto nos dice un montón de cosas. Desde falta de hombres a precarización en los trabajos de salud, que hace que entonces bajen los salarios y entonces específicamente uno debería empezar a ver por qué entonces ahora hay más mujeres ahí, si es porque se volvió más barato. Y no está bueno eso tampoco. Entonces creo que tenemos que entender todo el tiempo que el trabajo tiene que ser por encontrar una equidad en todas las áreas que va a construir a que efectivamente esa equidad en donde no se está alcanzando en detrimento de las mujeres, se entienda también que es porque no están los hombres. Muchísimas gracias. Y bueno, Irene, a vos te toca el rol de explicar un poco, de entrar en el estudio y explicar un poco cuáles fueron esos principales hallazgos, qué notas nos dejan hacia adelante. Creo que de los principales, un poco lo han mencionado, pero de los principales aportes que hace el tablero es permitirnos salir de una lógica de mirar fotos. Nosotros venimos hace años monitoreando el tema de género, no es la primera vez que miramos indicadores, pero veíamos como capturas medias inconexas. Esto nos permite ver películas enteras de ver tendencias en distintos programas y también encontrar patrones, porque también nos empezamos a dar cuenta de cuáles eran los programas o cuáles eran
las áreas en las que teníamos brecha y por qué. Y eso obviamente te deja como el siguiente paso para decir, bueno, ¿cómo acciono? Entre esos hallazgos, bueno, queda claro que cuando uno establece una política universal, obviamente, como se mostraba, no hay brechas. Y sin embargo, en otros programas donde dice, bueno, voy a ofrecer y que los estudiantes se autoseleccionen, ya sabés que va a generar brecha en estas áreas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Nos podemos adelantar para pensar desde el diseño de los programas, tomar eso como anticipación? Y bueno, eso fue un poco la experiencia y cómo lo fuimos viendo con lo que contaba Fiorella de Microbit. Al principio nosotros ofrecíamos y nos sorprendíamos, bueno, no puede ser, las niñas lo piden menos, bueno, ¿cómo cambiamos esa estrategia para convocarlas? Eso, por un lado. Por otro lado, también constatar que a veces los programas que piensan desde su propio diseño cómo abordar la equidad de género, tienen resultados. Y eso lo vemos en pensamiento computacional, que la prueba de Bebras no dé diferencia en los aprendizajes de pensamiento computacional, no es casual. Es que hay un diseño, hay un trabajo con los docentes remotos de cómo tienen que abordar, cómo tienen que trabajar en el aula, que es específico y es intencionado. Entonces, creo que un poco los principales hallazgos pasan por entender o darnos pistas de qué cosas funcionan, dónde tenemos que seguir trabajando, porque quedan muchos desafíos. Y cada uno de estos indicadores es una puntita de la cual empezar a tirar. Lo que nos ha pasado, y tengo al equipo de datos que bueno, que además aprovecho para agradecer porque ha estado trabajando mucho en esto, que cada dato es la necesidad de seguir, ¿no? De tirar y tratar de entender. Son pistas, son luces que te van como ordenando el trabajo y viendo por dónde seguir profundizando y seguir, sobre todo, en una lógica que es otra de las líneas que me interesa resaltar, probar y experimentar y generar evidencia. No basta con encontrar, bueno, correlaciones. Esto parece que, ¿no? O quedarme contento porque organicé mi taller y ya capacité a todo el mundo. ¿Y qué? ¿Qué pasó con esa capacitación? ¿Cómo eso se traduce en una acción concreta? ¿Cómo eso reduce efectivamente una brecha? Nos queda con mucho camino y a veces creo que son necesarias. No, para nada me quiero parar en una postura de no hagamos más capacitaciones o sensibilizaciones porque creo que son condiciones necesarias, pero a veces nos dejan esa sensación de falsa tranquilidad de ya está, ya incorporé la perspectiva de género, ahora sigo con lo mío. Y no, a veces no es suficiente cambiar la manera en que las personas piensan, sino que hay que ayudarlas a cambiar las prácticas. Entonces, también el contexto y cómo las personas actúan y ayudar, en nuestro caso, trabajar con docentes, poder generar materiales para las familias y bueno, todo el entorno que rodea a los estudiantes es importante. Y vos hablabas del rol del adulto en algunos programas. Y cuán importante es eso. O sea, en estos hallazgos también se descubrieron cosas que tienen que ver con los adultos accionando sobre eso. Totalmente. A veces que eso es un riesgo también, como poner la responsabilidad exclusivamente en las niñas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a corregirlas, ¿no? Son ellas las que no les interesan los STEM, vamos a ver cómo trabajamos para que les empiece a interesar. Y hay que ver el entorno, dónde están esas niñas. Nosotros, por ejemplo, de las cosas que vemos en distintos programas, es que cuando vamos a medir percepciones de los docentes, y en esto hay un programa que lo muestra claramente, las niñas en pensamiento computacional les va incluso un poco mejor en la prueba. Sin embargo, le preguntamos a los docentes y un porcentaje no menor, cerca de un 30%, te dice que creen que los niños son mejores. Entonces, ¿sobre qué base creen eso? O sea, evidentemente es algo que uno trae, ¿no? Como una percepción. Estos sesgos de los que es un sesgo, exactamente. La percepción de que tienen mejores habilidades. Por supuesto te dicen, las niñas son mejores en lengua. O sea, ¿no? Pero como que ya te marcan la cancha que para la matemática, el pensamiento computacional, la habilidad innata de los varones no hay con qué darle. Y no es lo que está mostrando la prueba que se aplica en las propias aulas donde esos docentes están. Entonces hay un largo camino a trabajar y un largo camino a trabajar, ni que hablar en el entorno, en las familias, porque todo eso, las expectativas que ponemos sobre esas niñas inciden notablemente en las decisiones que toman, en qué interés van generando en estas áreas, en qué medida se sienten confiadas para hacer este tipo de actividades y qué caminos eligen. Y vos decías eso, ¿no? ¿De qué cuestiones depende que una niña decida entrar por el camino de elegir una ingeniería, como decía Fiorella? Me va a grabar, claro.
No, es una pregunta re compleja, porque además en esto nadie sabe, ¿no? Todo el mundo está investigando. Yo lo que puedo decir es de lo que hemos leído y las cosas que hemos visto con el equipo trabajando estos temas. Algo que aparece recurrentemente, que los distintos estudios parecen confirmar que hay un elemento clave que es la confianza. O sea, por estas distintas razones, las expectativas que depositamos, los estereotipos, vos no sos buena en esto, la confianza es como determinante. Entonces, pensar en intervenciones que apunten a fortalecer la confianza de las niñas puede ser un camino para generar mayor interés en áreas STEM. La confianza va de la mano de ansiedad, eso también lo hemos constatado. Tenemos un programa y este año estuvimos haciendo algunos experimentos viendo qué impacto tiene trabajar la dimensión ansiedad, y que a uno le puede parecer una bobada, pero ante una prueba, las mujeres que reciben una intervención que las ayuda a relajarse y a respirar, terminan performando mejor. A los hombres no les hace nada, es como que les hubiese puesto una mosca adelante, no se inmutan. Y las mujeres, con darles un momento, cualquier mujer, no, algunas, específicamente, seguramente las que vienen con mayor problema de confianza, de entornos más vulnerables, pero les podés hacer la diferencia interviniendo un poco el contexto donde ellas están tomando esa prueba. Entonces creo que son como que hay que mirar todo el espectro de medidas. A veces pensamos que son grandes reformas, sí, posiblemente se necesiten grandes cosas, pero también se puede ayudar a partir de pequeñas intervenciones que pueden hacer pequeñas diferencias también. Y hay un momento en la vida de las niñas en el que aparece la brecha de género, o es desde la largada. Bueno, justo hace unos días estuve en la presentación de una tesis de grado de Facultad de Psicología que analizaba este problema, y tienen un instrumento, las pruebas PUMA, que miden habilidades matemáticas y detectan el cambio del pasaje de inicial a la escuela. O sea, cuando están en 5 años toman la prueba, no hay diferencias significativas entre niñas y varones, pasan al primer año y empiezan a dispararse las diferencias, y además con el paso del tiempo se van agrandando. Entonces, también ahí pasar de un entorno más lúdico, hay que ver qué incidencia tienen los propios procesos educativos, la propia manera en que se empieza a enseñar matemática, lo cual también es importante ver, porque a veces los indicadores, esta es una conversación interna que hemos tenido con el equipo, a veces uno va a mirar y dice, ay, no hay brecha, bueno, pero hay que ver, no hay brecha a nivel de primaria en algunos indicadores, pero hay que ver a nivel de percepciones si no se está gestando esa tormenta que se va a terminar manifestando más adelante, ¿no? Y que va a terminar impactando realmente en el rendimiento o en las decisiones de elección. Entonces, los estudios lo que dicen es que es desde muy chiquitos. Y con todos estos datos, Irene, para ir cerrando, para llegar a una conclusión, y podemos hacer como la vueltita así, pensar un poco por dónde deberían ir las políticas para cambiar esto. ¿Qué cosas deberían tener esas acciones que para salir, y no es que no sean de nuevo útiles e interesantes, pero para ir más allá de los talleres y la capacitación y la sensibilización? Sí, antes de eso solo reforzar el punto que estabas diciendo ahora me quedé pensando, en Uruguay tenemos una cuestión que no tenemos datos demasiado actualizados, más allá de este que nos acaban de presentar. De 2018 teníamos mucha información de la Mesa Interinstitucional de Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología, y mostraba exactamente lo que vos estás diciendo, cómo hay una relación inversamente proporcional entre el avance de las trayectorias en las carreras de STEM y la participación de las mujeres. Tanto mostraban en la parte primaria como después de quinto científico a sexto, que de la parte de física matemática, y después o en UTEC o en UDELAR cómo sigue bajando, y luego en los equipos de investigación. Simplemente para reforzar ese dato que me parece, y ya lo digo, Guillermo, que sé que estás trabajando en eso, que es importante reforzar los datos de Uruguay para ver cómo venimos en eso. ¿Por qué? Porque se relaciona con lo que vos decías, Ana Laura, de cómo construir política pública informada con datos actualizados que puedan coordinar las diferentes partes, ¿no? del gobierno, tanto algunas vinculadas con incentivos, otras con diferentes ministerios. Y por supuesto creo que también es importante llamar a las otras partes, a la sociedad civil,
a las empresas que pueden abrir espacios para que las mujeres podamos hacer una transición de carrera muchas veces, también cómo financiar que podamos desarrollar esas habilidades, no solo a través de, por supuesto que sí, principal las políticas públicas, pero también otros actores que pueden sumarse en ese recorrido. Creo que es importante una cuestión que por lo menos siento que hacemos poco desde, y ahora hablo desde nuestro lado, que es escuchar a las niñas, entender realmente qué es lo que les pasa a ellas, cómo las atraviesa y qué podemos cambiar a partir de eso. Además de generar los diagnósticos, empezar a entender mejor que muchas cosas se esconden atrás de los números, que es en lo que decías también, de cómo se ese cambio del jardín a la escuela, qué es lo que les está pasando, entender muchas veces más esas cuestiones. Por supuesto, visibilizar los modelos de rol, y no me refiero a las mujeres que están en Silicon Valley, me refiero a las mujeres que están acá, que nos mostraron estas cuestiones y que pueden acompañar y mentorear a niñas que están en esa situación, mostrar, mira, a mí ya me pasó, entender que esto y cómo superar. Creo que tener esos modelos de rol cercanos y no verlo como una cuestión que no hay espacio para nosotras, porque venimos de acá, de Uruguay, de un país chiquitito, no, ver mujeres como nosotras de nuestro país, valorarlas, colocarlas en los espacios que puedan compartir esas experiencias, me parece buenísimo. Creo que hay un desafío que es el más grande, que es cómo anticiparnos. Cada vez estamos en esto, ¿no?, de la revolución digital, que decíamos, bueno, yo no sé, el futuro está acá, pero cómo anticipar las necesidades de formación que vamos a tener, cómo esa política pública educativa, pensar en cuáles van a ser las necesidades, no de hoy, sino las de 10, 15 años para adelante, que es cuando vamos a estar saliendo de esa formación. Entonces, sé que es difícil, pero creo que pensar de cara al futuro y no intentar atender la realidad de hoy, creo que es importante, y cómo relacionarlo con la innovación y con poner ese talento al servicio de la solución de los grandes problemas del desarrollo, y en nuestro caso del desarrollo sostenible. Guillermo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco, tenemos poco. No, como decía, es multidimensional, por lo tanto las políticas que hay que tomar son de muchas dimensiones y además, a ver, para poner perspectiva, y déjenme ser arbitrario en el sentido que se va a entender, cambio de milenio. Pre-cambio de milenio esto no estaba en la agenda. La equidad de género, ejemplos, el premio L'Oréal UNESCO es de 1998, la cátedra UNESCO de Género y Ciencias es del 2001, empezaba a entrar en agenda. Obviamente eso sucedía porque había habido movimientos previos, pero todavía no estaba en agenda. En estos 25 años, déjenme redondear, han cambiado un montón de cosas. Y sucede, está en agenda, se está midiendo, está empezando a verse. Pero lo que quiero rescatar es que es un tema que todavía es incipiente en un montón de cuestiones. Todo esto se está dando en un entorno de una crisis educativa global, hay que decirlo, están dándose todas las convocatorias de Naciones Unidas a la transformación educativa, a la cumbre de educación para la transformación de la educación. No es un problema solo de Uruguay o de nuestros países de la región, es un problema global que no se entiende muy bien por los desafíos que planteaban muy bien recién Lorena, de que decía, hacia dónde vamos, cuál es nuestro horizonte, y la educación es la construcción del futuro. Entonces, como cerraban la presentación, lo que tomemos hoy va a ser mejor hoy, es un mejor futuro. Bueno, ¿cómo garantizamos un hoy para un futuro que no tenemos muy claro cuál es? Entonces, en ese desafío, lo positivo sería, ahora tenemos el género incluido. ¿Cuáles son las buenas políticas? Este es un ejemplo. Tener datos para poder tomar una buena decisión y poder corregir. Si estoy diciendo que el futuro es un blanco móvil, yo tengo que poder tener la capacidad de experimentar y hacer políticas que las pueda ir corrigiendo, no pensar que está escrito en piedra. Y para poder corregir una política tengo que poder tener indicadores que me permitan ir observando mi trayectoria y viendo si le voy pegando o no al blanco. Para ir, bueno, lo explicaba muy bien recién Irene, cuando decía, nos fuimos viendo cosas, pero no nos podemos quedar contentos con eso, porque quizás hay algo más debajo, o quizás hay un ruido que está viniendo, y efectivamente las vocaciones se está visto a los 15 años, ya la vocación está definida. No es que son esos, le hago un test vocacional los últimos 2 años para ver si lo oriento. Ya se definió previamente. Entonces, ¿y cómo trabajo eso previo? Bueno, estamos viendo que hay un cambio ya de la inicial a la primaria. Bueno, es complicado.
Ahora, eso no quiere decir que no pueda seguir avanzando y no hay una política. Hay muchas, pero que tienen que ser basadas en dos premisas: en información y en correr el riesgo de poder corregir. Bien. Yo creo que, resumiendo un poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos plantean. Me parece fundamental tener diseños que nos permitan medir resultados, sacar conclusiones y iterar, digamos, y volver a intentar nuevos diseños que nos den nuevos resultados. Me parece que los programas hay que tener intención de abordar esta dimensión, ¿no? Si uno convocar a todos, no convoca a todos. Ya eso hay que saberlo, a esta altura ya lo tenemos que saber, no estamos convocando a todos, entonces lo tenemos que incorporar desde el propio diseño de un programa. Hay detalles que pueden parecer insignificantes, pero cómo uno genera piezas de comunicación para convocar a niños y niñas incide notablemente. Muchas veces estamos llenos de estéticas con, ¿no?, roles de varones y con protagonistas. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta también que ya estamos, digamos, esto no está empezando, ya es una película que viene rodando, entonces las niñas ya vienen tomando esto desde sus hogares, como decíamos, desde muy chiquitas. Entonces, bueno, poder generar programas que apunten a esta dimensión, que la evidencia parece mostrar como que es fundamental y que puede disparar un mayor interés en STEM, que es la confianza, me parece también algo fundamental. Y trabajar en el entorno. Decíamos, bueno, no es suficiente estar trabajando con talleres de sensibilización, por supuesto que es necesario, pero muchos de los sesgos son inconscientes, las personas no sabemos ni que los tenemos, entonces ahí hay que trabajar en ayudar a cambiar estas prácticas. Bueno, queremos que los docentes generen prácticas más equitativas en las aulas, démosles herramientas concretas, vamos a trabajar en generar pautas, capacitémoslos para que puedan aplicar pautas concretas y no dejemos ese sentido común que a veces nos juega en contra. Así que creo que pondría mucho énfasis en este punto de medir impacto, pensar las cosas del diseño y no dejar librado a, bueno, convoquemos a todos, que los necesitamos a todos, que a veces un poco ese es el mensaje. Por supuesto que necesitamos a todos, pero si queremos que las niñas se incorporen hay que hacer algo específico. Bueno, no para ponerte presión, pero te toca cerrar. Bueno, Virginia, creo que estés muy orgullosa. Hizo mucho esfuerzo para no hablar sin levantar la mano, sin esperar que me dieran la palabra, como varón acá. Estuve hasta el final. A ver, creo que es retomar un poco lo que dije al principio. Crear políticas que no están soportadas por instrumentos apropiados, por evidencia apropiada, nos puede hacer caer peligrosamente en un voluntarismo superficial que nos complica. De lo que decían recién, lo que yo recojo es, lo que estamos detrás es detrás de un cambio cultural y un cambio de mentalidad a gran escala, ¿no? Entonces, las políticas, que fue la pregunta concreta, para dar como una clave que me parece que puede ser bastante universal, entiendo que tienen que ser responsables desde el punto de vista de que tienen que estar basadas en evidencia, pero a su vez tienen que ya nacer con un espíritu iterativo, digamos, de que sepamos que no bien creamos una solución a un problema percibido, vamos a estar errándole por un poquito en algún aspecto. Entonces, que tenemos que revisarla, que tenemos que corregirla, que tenemos que reinventarla periódicamente, y para eso necesitamos instrumentos de este calibre que nos permitan ir corrigiendo el tiro, para que también puedan ser multidimensionales y podamos sumar otras cosas. Yo tengo 3 niñas, todas menores de 7 años, y soy muy afortunado de varias cosas. Primero, de trabajar en un ámbito con mujeres mejores que yo en un montón de las cosas que hago y que me hacen mejor a mí, en el área tecnológica concreto. Segundo, con respecto a mis padres o a las generaciones que tuvieron que criar a mi hermana y demás, yo miro y tengo series animadas de niñas ingenieras, tengo series animadas de niñas heroínas, tengo cuentos, tengo historias, tengo ejemplos, tengo modelos de rol que antes no estaban. Entonces yo de verdad estoy convencido que nuestras futuras generaciones de niñas están en mejores condiciones para empezar a
a percibirse de manera diferente con respecto a estos trabajos. Tengo vicepresidentas de la República que vienen sistemáticamente a estas actividades y que marcan la importancia en la agenda, y quiero aprovechar para agradecer especialmente que Beatriz siempre ha acompañado estas instancias y los esfuerzos que ha hecho Ceibal en este sentido, que obviamente son una parte de lo que podemos hacer. Nosotros vemos una pequeña parte de lo que es el continuo educativo, pero sí sabemos que teniendo instrumentos de este calibre y certezas con respecto a que esto es una maratón perpetua y no una carrera de 100 metros, vamos a estar en mejores condiciones hacia adelante. Así que eso más o menos por ahí. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Y ahora no solo le vamos a agradecer, sino que me voy a parar y la vamos a invitar a cerrar este encuentro con algunas palabras. Yo le dejo mi silla, está todo ensayado. Bueno, muy buenos días. En realidad yo soy la agradecida porque pertenezco a una generación que asumió el gran desafío que Uruguay tenía que sortear esa lógica por haber sido las primeras en votar, las primeras en divorciarnos por la sola voluntad de la mujer, por administrar nuestros bienes, estaba todo dado y que por lo tanto había diferencias. Con esto les quiero decir que yo estoy convencida que el gran desafío ha sido el cambio cultural en Uruguay. Porque aquella lógica del Maracaná, como decimos, que en los 900 Uruguay marcó, evidentemente que éramos fantásticos en términos de igualdad, nos hizo mucho, nos costó mucho, ya que somos una sociedad donde los cambios son difíciles, marcar precisamente que había cosas que hacer con mirada de género, que en realidad había aspectos que teníamos que con acciones positivas mirar un punto que se nos presentaba diferente a niñas y a niños. Y cuando de mañana tempranito escuchaba las noticias, algo que tú dijiste me marcó. Y es como los docentes de una pensaban que los niños como que estaban mucho más ávidos en el tema de la ciencia, y yo pensaba cuánto carente de estímulo muchas veces están las niñas, y eso ni era medido ni era percibido. Por eso yo soy una agradecida que estas instancias hace tiempo que se ven. Soy una agradecida del Ceibal, que no solo ha marcado un rumbo, sino que además nos estimula y hace que tratemos de copiar de alguna manera los pasos hacia el futuro. Los cambios culturales son mucho más difíciles que otros cambios. Mañana presentamos el tema que viene junto a estadísticas de cómo manejamos nuestros tiempos las mujeres y los varones, el tema de los cuidados. Estamos cerrando el mes de los cuidados con datos estadísticos. Está todo unido. Yo estoy convencida que Uruguay tiene que tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Soy una convencida de adelantarnos a la agenda. Por eso el Parlamento Nacional por primera vez tiene una comisión de género, que aquí está Carmen y la senadora Carmen Sanguinetti, que es una de sus integrantes, y por supuesto tenemos la ayuda de la UNESCO para avanzar. Todo eso se lo digo porque creo que estamos pasando un momento bien estimulante para quienes siempre nos gusta ir a más, y es el tema que por fin estamos empezando a entender que estos tiempos implican que estamos en permanente aprendizaje. Que no es aquello que podemos de alguna manera decir, bueno, con esto ya está, hemos llegado. No, todos en nuestras respectivas profesiones tenemos que entender que el mundo cambió y no es aquello que no tenemos que estar permanentemente aprendiendo. Para algunos es un estímulo, para otros decir a esta altura de la vida ya podía haber aprendido todo. Bueno, eso nos cuesta, sin lugar a dudas, a una sociedad como la nuestra, donde la estabilidad, aquello de la llanura, bueno, ustedes son todos mucho más jóvenes que yo, pero era como todo en otros tiempos. Y nos ha costado, yo los escuchaba a ustedes y decía, ¿qué
estimulante vivir estos tiempos y ser joven. Les digo por qué. Porque una de mis características siempre fue esa avidez por aprender y por llegar a lugares distintos. Y bueno, en perspectiva histórica, uno asume algo que para mí es importante decirles. Y es que he visto durante todos estos años el compromiso de muchas mujeres que entendieron que el haber llegado iba con algo de la mano. Y es que yo tenía que hacer que otras llegaran. Y que aquellas diferencias que venían de los estímulos y de la cultura, yo tenía que hacer que eso cambiara. Entonces hoy, escuchándolos, creo que realmente hace un tiempo empezaron a darse esos cambios de la mano de mujeres que asumieron compromisos. Obviamente es un tema en equipo entre hombres y mujeres, pero el rol de las mujeres, muy especialmente en los rubros que ustedes manejaron, ha sido esencial. Yo he seguido a Fiorella durante mucho tiempo. Fiorella ha sido una de esas mujeres que entendió que de la mano de ella venían no solo las hijas de ella, sino una cantidad de jóvenes que tenían que dar ese salto. Entonces, disculpen que yo me haga esta reflexión de mujer, pero los cambios vinieron de la mano de mujeres que entendieron que eran modelos de rol. Y en el equipo Ceibal nosotros tenemos un ejemplo de eso. Cuando hoy Leandro hablaba, decía, bueno, Ceibal es un ejemplo de que esto es codo a codo, pero que evidentemente siempre hubo atrás una mujer que entendió que con ella venían los auténticos cambios en términos de equidad y de igualdad. Así que por eso para mí es un placer estar hoy aquí, como siempre aprendo, yo soy cero falta, ¿verdad? Siendo de una generación donde nos costaba mucho todo esto, soy una agradecida de poder tener, por ejemplo, una sobrina que en un almuerzo familiar, cuando tenía que definir si yo quiero ser ingeniera telemática, y yo en el momento miré a mi madre que seguramente iba a decirle a la niña, ocupate de otra cosa, eso es muy difícil, y traté de que no se me moviera un músculo, y no decirle, ¿qué es eso? Qué interesante, qué bueno que me estés diciendo esto para que de ella saliera a explicarme, porque no entendía lo que era, pero también en temas de gesto, de la predisposición, del tratar ese estímulo, creo que está la base de construir un país con igualdad. Así que gracias Leandro y gracias Fiorella por hacer que no solo aprendamos, sino que tratemos de imitar lo que no es el futuro. Es algo que también nos cuesta. El mundo está viviendo esto hoy y nosotros tenemos que acelerar esos tiempos en el tema de las políticas públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.